ya estamos en secuencia inicial nuevamente. Vamos a hacer una entrevista con Federico Montero, secretario de organización de la CONADU. Un tema importante para nosotros que lo venimos tratando semana a semana. Hay un conflicto muy importante con las universidades, pero también con todos los docentes en todas las áreas donde uno hoy puede encontrar un docente dando clases, en todas las aulas, en todas las facultades, en todas las primarias, en todas las secundarias. Creo que si hay algún enemigo más que quiso sumar el gobierno de Javier Milei, los docentes están liderando el podio, porque creo que lo que está afectando la gestión de este gobierno a la comunidad educativa es algo sin igual. Hace muchos años al menos que no se veía lo que está pasando ahora. ¿Vos cómo la ves? Y la vemos complicada, como bien vos decías. Bueno, primero gracias por la invitación a todas y todos. La vemos complicada porque desde comienzos de la gestión de Milei hubo una especie de declaración de guerra general, podríamos decir, contra el Estado, digamos, contra las cuestiones básicas que uno creía garantizadas, pero en particular sobre las universidades y sobre la universidad pública hubo una declaración de guerra que por un lado va en el andarivel económico, presupuestario y fundamentalmente de los salarios, pero también hay un andarivel político-cultural que comenzó desde el principio sobre las universidades públicas. Acuérdense del tema de que se hacía adoctrinamiento, que sacaron una dirección de mail, no sé si esa la tenían ustedes, que sacaron una dirección de mail para que la gente, claro, sí, tenía que denunciar si el docente, entre comillas, adoctrinaba. Bueno, que es el mecanismo clásico que ya lo habíamos visto durante el macrismo, por el cual ellos construyen, primero te deslegitiman en tu acción, y después te aplican el ajuste. Bueno, acá el mecanismo fue ese. Nosotros, previendo esa situación, ya en enero aproximadamente, lo que hicimos fue constituir un frente sindical donde se reunieron todas las representaciones sindicales de docentes y no docentes de la Argentina, de todas las universidades públicas, que luego lo articulamos con los estudiantes y con los rectores. Eso nos permitió transitar en un marco de unidad en nuestro sector el conflicto en el primer semestre, que tuvo como punto máximo la marcha, hay que decirlo así, del 23 de abril. El resultado de eso fue que en la dimensión presupuestaria de funcionamiento se logró que el gobierno se hiciera cargo de garantizar los gastos mínimos que tienen que ver con pagar la luz y hasta ahí nomás, pagar el gas. De funcionamiento. Sí. Que en realidad mal dicho funcionamiento, ¿no? Porque vos podés tener un edificio con la luz prendida y con el gas funcionando, pero la universidad no son las luces y el gas. La universidad son, bueno, los estudiantes y los docentes y no docentes que garantizan el funcionamiento de la universidad. Pero como el 90% del presupuesto es el tema del salario, bueno, sobre ese punto no logramos ningún avance. Metámonos un poquito ahí, porque y expliquémosle también a las personas que están viendo este programa, porque tal vez acá ya nos podríamos enroscar en cuánto fue la caída salarial en comparación con otros sectores, pero expliquemos cuánto está ganando hoy un docente y si un docente trabajara las 24 horas del día, si aún así podría llegar al menos a la canasta, ¿no? ¿Qué está pasando con los salarios de los docentes? ¿Cuánto docente hay que hacer para poder sobrevivir al mileísmo? Mirá, producto de la aplicación de la política de ajuste del gobierno, más del 70% de los docentes universitarios están bajo la línea de pobreza en la Argentina. Un docente con dedicación exclusiva, con algunos años de antigüedad, está en el orden de los más o menos 500.000 pesos para arrancar, pero la mayoría de los docentes en el sistema universitario de la Argentina no tiene una dedicación exclusiva, tiene una dedicación parcial, que puede ser semi o simple. La mayoría de los pibes y pibas docentes que vos ves frente a un curso tienen una dedicación simple o varias simples que tienen que ir sumando para acumular los puntos que le permitan más o menos sobrevivir, y esas dedicaciones simples para los que recién arrancan están en el orden de los 150, 170.000 pesos. O sea que tienen que ir sumando muchas horas para aún así estar debajo de la línea de pobreza. Lo mismo acontece con los no docentes, digamos, que también son trabajadores y trabajadoras que cumplen un rol fundamental en la universidad, en personal de apoyo administrativo y demás. Esto es una situación que uno podría decir afecta, digamos, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, porque bueno, no es que Milei fue
contra los docentes universitarios en particular, va contra los trabajadores en su conjunto, pero si uno lo compara también están peor. Entonces ahí está donde está el componente, me parece, ideológico, que yo decía que, bueno, las universidades en realidad no tienen nada que ver con el proyecto de país que yo quiero, el pensamiento crítico no tiene nada que ver con lo que yo quiero impulsar, entonces sobre eso vamos fuerte, digamos, y me parece que eso es lo que estamos viendo. El reclamo está, unificado, porque uno ve los reclamos de por ahí de las entidades universitarias, tanto de la UBA como de las distintas universidades. ¿Hay una unificación de criterio en el reclamo de las universidades, que también tiene que ver con los gastos de funcionamiento y todo, con los reclamos de los gremios docentes, o hay alguna diferencia ahí? No, trabajamos en andariveles separados, pero coordinamos los marcos generales de reclamo y los planes de lucha y las acciones. Porque bueno, el presupuesto se gira a las universidades en un ítem determinado y los salarios se giran en otro ítem determinado. Los rectores apoyan el reclamo salarial y nosotros bancamos la cuestión del funcionamiento. Lo que pasa es que objetivamente, al ser tanto más lo que representan los salarios que lo que representa la parte de, entre comillas, funcionamiento, es mucho, digamos, mucho más difícil desde el punto de vista del gobierno dar cuenta de la situación salarial que del 7% que representa el presupuesto, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde está la pelea grande. El presupuesto universitario, el 90% son los salarios. Entonces la gran pelea política por volver a priorizar la universidad está en lo salarial. Independientemente que además, digamos, hay un derecho de que las personas cobren algo justo por su trabajo, digamos, torcerle la muñeca al gobierno implicaría torcerle la muñeca en lo salarial. Lo otro lo pueden acomodar. ¿Qué sucede cuando el ajuste a las universidades trasciende la cuestión meramente económica o presupuestaria y ya hay una cuestión política? No puedo dejar de pensar el caso de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y la intervención fraudulenta y legítima que se está dando. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué sabemos? ¿Cómo se puede seguir avanzando en esa lógica? Bueno, en el caso particular de la Universidad de las Madres, ahí lo que hay es un, digamos, no reconocimiento de lo que fue el proceso de normalización de la universidad que se llevó adelante mediante los procedimientos que tienen las universidades, que eligen a sus autoridades y demás. Este gobierno no reconoce eso y pretende digamos, designar un interventor que se haga cargo de manejar la universidad. Pero fíjense lo que hizo. Como no está de acuerdo con las autoridades que eligió la propia universidad, no le pasó la plata de los salarios a esos docentes. O sea que esos docentes no es que están cobrando poco, no están cobrando desde diciembre sosteniendo la Universidad de las Madres. Y está claro que ahí hay un componente ideológico. Desde el punto de vista del gobierno es un trofeo golpear lo que para nosotros es un símbolo, porque hay una política de golpear los símbolos nuestros. La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo son un símbolo claro nuestro, pero la universidad pública también es un símbolo nuestro. Y es un símbolo que va más allá de la situación particular individual del docente o de la situación individual del estudiante. Es un símbolo, digamos, de un modelo de país distinto. Digamos. Claro. Che, ¿qué pasa con estos informes que a veces circulan de 2 de cada 3 chicos no saben leer o alguna, estoy inventando, pero ese tipo de informes que a veces en realidad cuando yo los leo, que me los mandan constantemente, me pregunto si en realidad no es como una rosca por buscar una modificación de la ley de educación en favor de algunos intereses. ¿Crees que este gobierno, junto a otros sectores también de la política, a fin y a cabo, lo que esconden detrás de todos los insultos que dicen, y eso es reformar la educación en Argentina? Sí, totalmente. La agenda de este gobierno para las universidades es el arancelamiento. No nos corramos de ahí porque el objetivo que ellos tienen es el arancelamiento de las universidades. Eso es lo más coherente con la ideología liberal, libertaria del presidente y de muchos de los funcionarios que hoy están ahí. Para las universidades es el arancelamiento. De una manera u otra, empezando por el que puede que pague y el que, bueno, qué sé yo, y de a poquito, bueno, después te doy un préstamo, digamos, ¿no? Y después terminás pagando 20 años después que te recibiste el título. Entonces, ese es el programa del gobierno, es el arancelamiento. Y para la educación es una reforma educativa que ya anunciaron que la están preparando, en línea con lo que viene haciendo la reforma del Estado que están llevando adelante en cuotas, a través del ministerio que conduce Sturzenegger. Eso es así. Entonces, en ese escenario no hay ningún informe que sea sin intención, digamos, ¿no? Los informes los hace alguien, elige
qué dato de la realidad recorta y para qué lo produce, para producir un efecto en el debate público. En general, ese tipo de informes que vienen de algunas universidades privadas particulares, por ejemplo la Universidad de Belgrano, con personajes tipo Alieto Guadagni, que siempre hace informes que dicen que se gradúa muy poca gente en la universidad pública, ¿no? Ese tipo de informes son la preparación en el debate público, en la opinión pública, para predisponernos al programa que ellos tienen. Ahora bien, eso no significa que no haya un montón de temas y de agenda pedagógica que nosotros tenemos que discutir en la universidad y en el sistema educativo en su conjunto. Ahora, es un poco, digamos, mala leche, ¿se puede decir mala leche acá? Sí, claro. Es un poco mala leche que lo planteen en un contexto de ajuste donde a donde nos quieren llevar es a otro lugar. Porque obviamente que nosotros somos muy conscientes de todas las reformas por la positiva que todavía necesitamos para que la universidad pública sea verdaderamente inclusiva, se adapte mucho más al sistema productivo en la Argentina, mirar las carreras, qué tipo de oferta tenemos, cómo se acompasa eso con la necesidad de que las y los estudiantes trabajen además de que cursen, y un montón de otras cuestiones, las tendencias que tienen que ver con la modificación de la educación superior, la incidencia de las nuevas tecnologías, hasta la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Bueno, todo eso es una agenda que está buenísima de poder discutir, pero no me pueden traer argumentos de ese tipo para justificar el ajuste. En realidad ellos no quieren mejorar la educación. Ellos quieren que haya una universidad chica para privilegiados, porque además ellos consideran que la producción de conocimiento de interés público no es algo valioso para la sociedad. Que el conocimiento lo tienen que producir las empresas en función de la valorización de su negocio particular, y que no hay un bien público, porque no quieren, digamos, en el fondo, filosóficamente, no creen en el bien común. Entonces, al no creer en el bien común, la universidad pública que apuesta al bien común no tiene sentido de la perspectiva político-filosófica de Milei. Y ese es el enfrentamiento de fondo que tenemos con este gobierno. Se ve eso en una cierta discriminación también en cuanto a las carreras, ¿no? Que incluso a veces ellos lo dicen o lo explicitan, esto de valorar mucho más las carreras por ahí que tienen una aplicación técnica en la industria, que las carreras tipo, por ejemplo, de ciencias sociales, que es curioso incluso, porque es como hay un desprecio muy grande por las ciencias sociales, siendo que Milei es economista y la economía es una ciencia social. Pero digo, se ve mucho eso, ¿no? Bueno, eso es una afirmación osada que haces vos. Muchos economistas no estarían de acuerdo, no sé bueno, acá qué piensa Valentina. Son una ciencia social. Sí, eso, estamos de acuerdo. Pero hay muchos que creen que no, que la economía es un tema de, digamos, cuentas que tienen que cerrar, exacta, y no de personas que tienen que producir y vivir. Pero bueno, sacando esa discusión, está claro que sí, que hay un ejercicio de jerarquización o de subordinación de los saberes, digamos, que tiene que ver con el pensamiento hegemónico. Pero aún digamos, yo creo que Milei va mucho más allá que eso, porque tampoco tiene una política industrial. No es que él quiere, viste, un saber útil para la producción y no un saber crítico reflexivo sobre la sociedad, porque tampoco tiene una política industrial. Y de hecho, también está destruyendo todos los engranajes de producción de conocimiento de las llamadas ciencias duras. Porque, digamos, el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es una base de sustento técnico para las industrias y las pymes en nuestro país, está siendo destruido por el gobierno. El INTA, que provee de asistencia técnica para el campo argentino, está siendo destruido. Bueno, todo el engranaje del CONICET, que ahí hay distintas líneas de investigación, también está siendo destruido, porque en el fondo, yo insisto, acá hay un tema de producción de conocimiento. Para Milei, la producción de conocimiento que es válida es la que aporta el algoritmo de Elon Musk, como dice algún latinoamericano, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema que nosotros tenemos que entender en términos de perspectiva política, y que la universidad pública no siempre estuvo garantizada. Digamos, no demos por hecho que la universidad pública es algo que naturalizamos que tiene que ser, porque si lo analizamos en la historia de la Argentina, tampoco siempre estuvo garantizada. Siempre fue una pelea garantizar la universidad pública, y el concepto de universidad pública que nosotros conocemos tal como lo sabemos es el resultado de los gobiernos peronistas.
Y también entender esto que vos venías mencionando, ya no es solo bueno que los docentes tengan un buen salario, que la universidad sea pública, sino también la importancia y el valor agregado que tienen todas esas políticas de acompañamiento. O sea, pienso en el Progresar, en el boleto universitario, toda esa red de contención que hacen que un pibe pueda laburar y pueda estudiar y pueda mantener una familia y también pueda estudiar. Todo eso también hoy está en peligro. No ya solo los salarios, sino que también todas esas políticas de acompañamiento universitario. Sí, mira, Eduardo Rinesi, que es un profesor, fue rector de la Universidad de General Sarmiento, un compañero, plantea que el concepto del derecho a la universidad, que es lo que finalmente nosotros defendemos, no puede ser pensado sin un encadenamiento de otros derechos. Digamos, no existe en el vacío. Bueno, por supuesto que supone presupuesto, salario y lo demás, pero supone que hay una sociedad donde hay un conjunto de derechos. Entonces, por eso yo digo que es la universidad pública es un valor para nosotros identitario, porque está como dentro de una constelación del tipo de sociedad que nosotros defendemos. La universidad es una estrellita más dentro de una constelación donde hay un montón de cosas. Entonces, cuando vos atacás el todo, también atacás a la universidad pública, y si la querés sostener, está sostenida en ese marco general. Y esto es importante porque cuando se defiende la universidad pública, se la defiende de distintas posiciones. Hay un movimiento amplio, heterogéneo, donde conviven distintas miradas sobre la universidad pública. Nosotros, desde nuestra perspectiva, la defendemos desde un lugar no corporativo. Nosotros creemos que la universidad pública tiene un valor porque es valiosa para el conjunto de la sociedad. Y ahí estaba pensando en algunas de las cosas que venís diciendo. ¿Crees que hay algunas similitudes o que vamos hacia alguna similitud de aquella carpa blanca que tantos días estuvo acá nomás? Mirá, yo creo que el tema educativo va a ser grave, va a ser serio y va a ser permanente si no lo frenamos. Entonces, creo que las modalidades de lucha dependen un poco de cada coyuntura, pero claramente estuve escuchando a compañeros de CETERA, que es el gremio de docentes de los niveles inicial y secundario, con la idea de también volver a generar una marcha federal educativa para los otros niveles de la educación, y claramente yo creo que vamos a tener que ir construyendo hitos que vayan plantando bandera y tratando de ir torciendo la dirección a la que nos quiere llevar este gobierno. No sé si será bajo la forma de una nueva carpa blanca. Me acuerdo que durante el macrismo coincidimos con los compañeros en lo que fue la escuela itinerante, que se llevó adelante como iniciativa también. Hay que apelar a la creatividad. Ellos apuestan al desgaste, ellos apuestan a la demonización de los que se plantan y dan la discusión y pelean. Ellos apuestan a fragmentarnos y dividirnos. Por eso, después de la marcha, primero fueron a buscar a la UBA, después fueron a buscar a las otras universidades, a nosotros nos dejaron al final. Nosotros no nos tenemos que comer esa curva, pero tenemos que ser inteligentes en cuanto a desde qué lugar y para qué defendemos la universidad pública, porque yo insisto, no es desde un lugar individualista o desde un lugar donde por el hecho de ser docente universitario tengo que cobrar mejor que otro trabajador, que nosotros vemos esta pelea, sino desde un lugar que ayude a reconstruir para el conjunto de los sectores que están peleando contra este gobierno un horizonte de sentido colectivo compartido. ¿Tienen articulación, vínculo con todos los sectores que participaron de aquella marcha histórica, de los sectores políticos? Porque después expresan diferencias dentro del recinto, incluso la ley de financiamiento educativo se postergó varias veces. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Se cortó en algunos casos o permanece vigente y fuerte con los distintos sectores políticos que participaron de esa marcha? Mirá, el vínculo se da a través de las representaciones que esos sectores tienen en las instituciones gremiales, ya sea docentes, no docentes o estudiantiles, porque bueno, casi todas las representaciones gremiales tienen alguna afinidad política, digamos, no son neutrales políticamente, aunque al interior de una misma asociación gremial puedan convivir distintas tendencias políticas. Ese vínculo está dado, y después con el escenario parlamentario sí hay un trabajo coordinador cuando se plantean iniciativas legislativas, cuando se plantean cuándo se va a discutir o la otra. De hecho, nosotros fue el miércoles pasado que se trató, estuvimos frente al Congreso manifestando en un acto que se hizo ahí. Ese ida y vuelta está bastante presente. Y en la perspectiva de estas medidas de fuerza que estuvimos llevando adelante esta semana y la semana pasada, también estuvo esa articulación. Creemos que para el futuro eso hay que potenciarlo, sabiendo que también dentro del escenario, por ejemplo, del Congreso, se juega un partido que no es exactamente el partido nuestro, ¿no? Y que hay veces que hay lógicas propias de las apuestas políticas que están en el Congreso que no siempre van de la mano de las prioridades que a nosotros nos gustaría que hubiera.
Fede, ¿crees que el episodio este que sucedió justo después de la marcha universitaria, donde, bueno, a la UBA sí se le transfieren fondos y no al resto de las universidades, también de alguna forma hay una decisión política de generar una distancia entre la UBA y el resto de las universidades, teniendo en cuenta que una característica particular de la marcha fue que fue de carácter federal, ¿no? Digo, esa cuestión entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires sigue ahí permanentemente queriéndose profundizar del lado del gobierno. ¿Vos creés que es así? Sí, claramente el gobierno quiere dividir y nosotros tenemos que tener la inteligencia de, en el marco de la heterogeneidad y los matices que podamos tener, mostrar un frente unido frente a eso, tratando de que las reivindicaciones de los que más postergados están dentro de la universidad, que son los trabajadores docentes y no docentes, estén al tope de lo que se intente resolver. Y aceptando que, insisto, hay una pluralidad de voces, de miradas, de matices respecto a la universidad, que eso nos fortalece, no nos debilita, pero la tenemos que poder manejar. Y que además entender que la marcha, como dice, viste que la guerra es algo demasiado importante para dejarla en manos de los militares nada más. Bueno, la universidad es algo demasiado importante para dejarla solamente en manos de los universitarios. Entonces la marcha fue importante porque hubo un conjunto de sectores sociales, gente suelta, digamos, gente que lo veía por la tele, qué sé yo, que se sumó a defender un bien que es público. Y me parece que ahí la clave está eso, que nosotros nunca perdamos de vista que esto es algo que a nosotros nos toca trabajar ahí, tenemos una responsabilidad particular, pero esto es algo que si la vamos a defender porque la defendemos entre todos. Y para eso tiene que estar claro para todos que nos sirve, digamos, como sociedad. Para ir cerrando, una última y pequeña pregunta. ¿Cómo sigue este plan de lucha? Ayer hubo paro, hoy están de paro también. ¿Viene alguna otra movilización? ¿Qué viene? Bueno, nosotros vamos a tener una reunión esta semana, hacia el fin de la semana, con el Frente Sindical. La perspectiva es una nueva movilización. Creemos que es momento de volver a poner en agenda esto, es momento de darle a un conjunto de sectores la oportunidad de manifestarse en el espacio público, de llamar la atención sobre este punto y de volver a tratar de construir, digamos, con la excusa de lo universitario, también la expresión de muchos sectores que están descontentos con la política general de este gobierno. Para eso tenemos que construirlo con todos los actores, con todas las actoras, digamos, ¿no? Con todas las actrices del mundo universitario y vamos a tener una serie de reuniones para coordinar con el movimiento estudiantil, con los rectores. Nosotros apuntamos a septiembre, ¿no? Mediados de septiembre, como una fecha que podría ser la posibilidad de que lo llevemos adelante, pero bueno, va a depender un poco de que estemos todos de acuerdo en el momento para salir a la cancha. Federico, vamos a estar atentos, apoyamos la lucha de los docentes y no docentes también, y así que este es un espacio para que